quiere partir? Porque tengo en la pauta, tengo de todos los elementos. A ver, aquí vamos. Ay. Nos metemos con los narcovuelos, narcopilotos, el tren del aire. Perdóneme, Gonzalo. Está muteado. Perdóneme. Pero yo no puedo dejar pasar. De confusas declaraciones entre Ejecutivo y Fach. Narcoaviadores. Fiscal de Antofagasta dice que recibió solo 5 páginas de antecedentes. No hay una entrega completa y suficiente. El presidente insistió esta mañana en que se tiene que entregar toda la información disponible. A ver, diputada Flores. Lo que pasa es que... Acá, ¿qué está pasando acá? El comandante en jefe, el general Rodríguez, no puede venir y decirle al fiscal de aviación que entregue los antecedentes porque sabe que es un organismo autónomo, que no responde ni a las instrucciones del comandante en jefe, ni mucho menos, diputado Venegas, al del presidente de la República, porque ya está en sede jurisdiccional de la justicia militar. Y si el Ministerio Público requiere y creen que es la sede para conocer de esta grave situación de estos delincuentes que fueron cometidos este delito de tráfico en un recinto militar por aviones militares que pretendían trasladar la droga, cometido por uniformados militares, que no se sabe si es que habrá implicancias respecto de personas que no son militares y por lo tanto civiles, ¿qué es lo que ocurre ahí? Obviamente tenía que el general Rodríguez entregar los antecedentes ¿a quién? A la justicia militar, el fiscal de aviación, autónomo del general Rodríguez y del presidente de la República. Y si el Ministerio Público considera que ellos tienen que conocer de esto, ¿qué es lo que se hace? El Ministerio Público tiene que solicitar a la Corte que los autorice. Además, corríjame, pero aquí también, yo lo conversaba con un periodista, un escritor de libros sobre no sé los si carteles. le enseñé algo de derecho al diputado Venegas. Y tampoco se entrega, hay cierta información que no se entrega porque es muy sensible, que tiene que ver con los vuelos, con la seguridad con del la país. Seguridad nacional. Y por eso es que estas causas generalmente son reservadas. Y si el Ministerio Público las quiere conocer, tiene que solicitarla por la vía judicial que corresponde, que es mediante la Corte. Yo creo que el programa de abogados se pone muy latero. Esto es bastante más sencillo. La gente que está en la casa nos va a entender. Acuérdense de la persona que golpeó al conserje. Sí. Fue formalizada una audiencia, se tomaron todo el tiempo del mundo, el juez dijo, no, llévenselo preso. Lo fueron a buscar al otro día. ¿Y dónde estaba el muchacho? En Brasil. En Brasil. Aparecen las botellas de ketamina. Sí. Por lo tanto, eso era el 10º viaje, aparentemente, por lo que se dice. No era a botellas de ketamina, que es un producto, una droga que vende característicamente el Tren de Aragua. Entonces, si alguien es de la tesis y es peligroso, si la Fiscalía de Aviación cree que hay puros militares involucrados en la producción de ketamina, estamos en el peor de los mundos. No. Pero como eso no es así, ¿qué hace un fiscal que quiere colaborar con la investigación? Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Inmediatamente le pasa la causa al Ministerio Público, porque de que esto apareció y están dando la vuelta y que la están pensando y que un mes más, cuando digan ya, la Fiscalía investiga y van a hacer los allanamientos, ¿sabéis que lo van a encontrar en la casa? Nada. Los teléfonos van a estar desaparecidos, los culpables van a estar fuera de Chile. Entonces, en esto, responsabilidad, porque si alguien más cree que estos son estas 5 personas, eso no es real. Bueno, tenemos el caso de los narcosoldados con 4 toneladas. Entonces, perdón, yo de esto, Gonzalo, quiero decirle a la gente que está en la casa la irresponsabilidad de ese fiscal de aviación y de la institución completa respecto del daño que este lo provoca a nuestro país, particularmente en el norte. Yo soy diputado del norte y sé de lo que estoy hablando. Es que la Fiscalía tiene herramientas especiales de investigación en estos casos. ¿Las tiene el fiscal de aviación? No las tiene. ¿Puede el fiscal de aviación intervenir teléfonos particulares? No puede. Entonces, ¿por qué quiere investigar a alguien que está amarrado de manos? ¿Por qué no dejamos al organismo persecutor en el que todos confiamos, que le dimos herramientas especiales, que puede ir al fondo, que puede investigar a todos, que además sabe y está siguiendo la pista del Tren de Aragua que está tratando de infiltrarse? Démosle las facilidades. Rodri Rettig. Sí, yo quería secundar a mi colega Allen Parte. El 32 número 16 habla de designar y remover a los comandantes jefes del ejército. Me voy a hacer cargo de esto. Yo creo que el foco, evidentemente, de lo que se está discutiendo dice relación con lo inapropiado que fue el presidente Boric al exigir algo que es inexigible desde el punto de vista legal y él debería saberlo. Pero saliendo de eso, Pero ¿sabe qué es lo más grave, que tiene que ver con el narco metido en ciertos sectores de la Fuerza Armada. Allá iba a construir, porque es sumamente grave lo ocurrido en el contexto de las soluciones en materia de seguridad pública que nos ofrece la derecha, donde lo que pretenden, en resúmenes cuentas, es sacar a los militares y meterlos en las poblaciones, agarrarse a balazos con los traficantes de droga. Eso es lo que el estado de excepción que habla Kast, eso es la mano dura, todo lo que dijo el diputado al inicio de su intervención.
Cuando usted hace eso, la evidencia empírica de México, de Colombia y de Ecuador es que los narcos compran a los militares. Y de ahí está el acabose. Por lo tanto, esta causa o este hecho, nos sirve para identificar que la venta de humo de la derecha en materia de seguridad pública, meternos a los militares en las poblaciones, es la peor solución que puede haber. Señora, estaba de acuerdo con Rettig en su iba bien, parte. usted dice que iba bien, Rettig. Rettig iba bien al citar claramente el diputado Venegas no ha leído la Constitución. Y menos las atribuciones del presidente de la República, que se refieren a designar al comandante en jefe, no a cambiar las causas del lugar. Ahora, Rettig se equivoca en un punto, porque si hay un gobierno que ha gobernado con estado de excepción y con los militares en la calle, es este. Exacto. Más que ningún otro en la historia desde la vuelta a la... Te escuché, Rodrigo, tú ahora me escuchas. Son checkpoints en la Araucanía, convengamos eso. No, pero convengamos eso, ¿no, querido colega? Son checkpoints en la Araucanía. No es que se vayan a agarrar a balazos en las poblaciones, ¿cierto? Rodrigo, el punto es distinto. El punto es otro, Rodrigo. Si tú me pudieras dejar terminar, yo te lo voy a... El punto está en que esto es como la gallina o el huevo. El hecho que yo saque a los militares a la calle para funciones de seguridad, como ocurre en la zona norte, como ocurre en la Araucanía contra el terrorismo, no hace que los militares tengan que ser comprados por el narco, sino es por eso entonces los militares tendrían que estar guardados en los cuarteles y no podrían salir. Lo que ocurrió aquí es algo que puede ocurrir en cualquier fuerza armada del mundo, que hay que reprimirla con mucha fuerza. Y ahí sí te encuentro razón donde estabas al principio. El presidente fue tremendamente inapropiado, porque el presidente, por su función constitucional, no de presidente de la República, no de niño mimado, ni niño taimado, ni niño con cosquilla. Acaba de ser papá. Tiene que entender que él es un presidente de la República, que el presidente de la República no se puede inmiscuir en lo que hace otro poder del Estado. Yo estoy de acuerdo con Jaime. Ojalá esto se pueda reprimir de la mejor manera posible, en la mejor instancia posible, y esto se investigue y se castigue. Ya, pero no me venga con cuentos de que porque uno saca a los militares, necesariamente los militares se involucran en el narcotráfico. El narcotráfico hoy día está involucrado en cualquier área. Pero si nadie, a ver, pero si yo no estoy quitando nadie está diciendo que no sea delicado, estoy diciendo precisamente eso. Hay que entender también por qué están traficando ketamina. Pero si por eso mismo estoy diciéndolo. Pero si por eso mismo estoy diciendo, Gonzalo, no estoy quitando ninguna gravedad. Lo que estoy diciendo es que si uno cree que sacar la tesis de Rodrigo Rettig, yo si saco a los militares a funciones de seguridad, pasa esto. A las poblaciones si pasa esto, entonces yo no puedo sacarlo. Entonces, ¿para qué está Lo que pasa es que lo hecho está pasando. Porque todas las noticias que hemos visto hasta ahora han demostrado el fracaso del discurso de la mano dura, que no resuelve el problema profundo de la seguridad. Porque dicen estado de excepción en la Araucanía, pero ocurrió lo de los 3 policías en Cañete. Dicen militarización frontera norte, ocurrió lo que estamos viendo ahora. Ley Naín Retamal, siguen atropellando policías y quienes pagan los costos, y quienes pagan los costos son jóvenes inocentes, porque después el poder protege a, por ejemplo, estos uniformados que están involucrados en estos casos. Porque aquí es evidente cómo las organizaciones militares, las Fuerzas Armadas, se han resistido a ser investigadas y sus políticos representantes, como trata de ser Camila Flores, también se resisten a que les investiguen. Porque finalmente de eso se trata la justicia militar. Porque decir que son autónomos los jueces militares es un eufemismo. Ellos son colegas de armas con los involucrados. Terminan utilizando la justicia militar para encubrir a los responsables. Y era muy bueno el GC que ponían al comienzo del programa. Punta del iceberg o caso aislado. Y es evidentemente la punta de una cuestión mucho más profunda. Mucho más profunda. De hecho, unos pocos días atrás, antes de lo ocurrido con la FACH, se descubrió a una comitiva de militares que venían cargando 192 kilogramos de cocaína y se comprobó que era el 10º viaje que realizaba esa comitiva. Entonces estamos hablando de casi 2 toneladas en total. Aquí el problema es que, hay que decir nuevamente, se los dijimos. El crimen organizado, para crecer, para establecerse y para desarrollarse, tiene que vincularse a las estructuras del poder, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y el Ejército. Y como estos señores, y con esto cierro, como estas lumbreras que querían, por ejemplo, establecer la justicia militar en su mamarracho facho constitucional, que fracasó, iban a darle todas las libertades para que operase el narco y el crimen organizado al interior del Ejército y las Fuerzas Armadas. Por eso, por ejemplo, Alessandri quería amnistiar y quería que no se cuestionase a nadie de las Fuerzas Armadas o policiales, cuando lo que hay que hacer es justamente investigar. Pero después están muy ocupados diciendo que hay que bajar la edad de imputabilidad porque solamente son valientes
delincuentes para meter presos a niños de sectores populares, pero al verdadero narco, al que es jefe del crimen organizado, ese no vive en la Pintana ni en la Cisterna. Ese vive en sectores acomodados y está vinculado a los empresarios tradicionales. Plazó a la diputada Flores, después me voy con diputada republicana. A ver, primero decir que si existe la posibilidad de que esto hoy día lo conozcamos, de que esté siendo conocido por la justicia militar, es gracias a los controles internos de las propias instituciones. La losa del aeropuerto encontró el maletín. A ver. Que la losa del aeropuerto. Por no favor. Fue una denuncia interna. Fue un técnico. A ver. ¿Me van a dejar hablar? Que hable la diputada Flores. Aguantemos un poquito. Otros eufemismos para tapar el mierdal que hay adentro. A ver, mira. Cobarde, mentecato, silencio. ¿Qué? Eso solamente te digo, porque ustedes son los típicos que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Qué tirar piedra de una nada? cordabardía. Lo he dicho claramente desde que mentecato, estoy aquí. silencio. No, estamos en un debate. Nada, y acá se te escucha, por eso no me voy a aunque no nos guste. Pero escuchémonos. Cuando defender a narcotraficantes. A ver. Dauno, escuchémonos, por favor, diputada. Mira, es que realmente Ya, diputada, es un mentecato. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Quién está defendiendo acá a narcotraficante o delincuente? Estamos tratando de poner las cosas simplemente en un contexto jurídico, que algunos no los entiendan. Acá hay cosas que lamentablemente cuando los integrantes de la Comisión de Defensa sesionamos en sesiones secretas, no todo lo podemos decir, aun cuando lamentablemente en algunas ocasiones estas cosas igual se filtran. Pero hay que decir que si existe conocimiento de estas causas, como lo que pasó en el Ejército y con las Fuerzas Aéreas, porque funciona la contrainteligencia de las propias instituciones. ¿Qué contrainteligencia? Fue un técnico de la losa del aeropuerto. Gonzalo, ¿le puedes decir? Pero que están. Dauno, por favor, aguanta un poquito. Mira, es que es importante este punto. Sí, yo desconozco. es que por eso. Mira, me puedes tratar de mentecato, pero mentiroso no soy. Están mintiendo. Están mintiendo al país. Una diputada del país. Deja que termine la ¿Me podrás diputada. tratar de mentecato? Mentecato, sin Pero duda. están mintiendo. Están mintiendo. Mentecato, acéptalo. Dauno, pero espérame. Mentiroso, que termine. depende. A ver, muchachos, por favor. Pero no. Muchachos, a ver, que vamos bien, diputada. Termine y voy con Dauno. Gracias. Mira, lo que pasa es que al parecer aquí algunos tienen más información que la propia que tiene las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, porque yo no sé de dónde sacan estos antecedentes, salvo lo que leen en la prensa nomás. Pero déjenme decirles que para quienes hemos estado preocupados y ocupados de que estas cosas se saquen de raíz de nuestras Fuerzas Armadas y ojalá de todo el país, tenemos antecedentes serios y concretos. Acá hay contrainteligencia interna y funciona. Y estoy segura que son las propias Fuerzas Armadas las que van a hacer todo lo posible para que estos delincuentes se sequen en la cárcel, porque no hay peor daño que el que estos mismos uniformados le están provocando a las instituciones. Y por lo tanto, decirle a la ciudadanía que ve esta cuestión con escozor, a pesar de todo y de lo grave que es estas situaciones, igual hay institucionalidad y que funciona. Gonzalo, y que voy yo a hablar. espero... Voy a ser breve y calmadísimo, no voy a tratar a nadie de mentiroso, ni a nadie de mentecato, ni nada. No. Pero es grave lo que está diciendo la diputada Camila Flores, es de una ceguera inmensa. Porque está primero lo de mentecato, y segundo, asegurar y garantizar que las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de este problema. Al contrario, hay que investigar. Pero y de hecho, eso es lo que impide. Y eso es el gran problema. Da uno pelea con él mismo. Porque lo que impide la justicia militar es que se haga una investigación abierta sobre los hechos. ¿Pero qué sabes tú de lo que se impide, porque finalmente por favor? son sus colegas. Cuando la sentencia de la justicia militar se suma dura. Muchachos, que necesito que sean generosos y que sean más precisos. Diputado Romero. Mira, bien preciso. Aquí lo que ha pasado es lo siguiente. Vamos en el auto, se prende una luz del aceite. Tenemos que frenar y arreglar lo que está ocurriendo en Chile. Las Fuerzas Armadas son de todo. La corrupción hay que eliminarla de donde sea. El problema que hay es que si no protegemos a las Fuerzas Armadas para que nos cuiden, no vamos a tener quien nos pueda proteger. Cuando habla de que hoy día no puede proteger las poblaciones, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? No podemos dejar nosotros huérfanos a la Fuerza Armada y un espacio tan importante de protección que le hemos entregado nosotros como sociedad a ellos para que nos protejan. Y lo que hay que hacer hoy día es pensar en todos aquellos funcionarios, en todos aquellos uniformados que están en sus cuarteles, en sus unidades, diciendo yo soy un hombre honrado, no tengo por qué estar pasando esto. A ellos hay que cuidarlo. Y yo creo que mi llamado es a que nosotros como autoridades, por lo menos desde el Parlamento, nos pongamos al servicio de que esto funcione, se aclare y se llegue se cumple, digamos,
paguen todos aquellos que tengan que pagar, pero cuidando siempre a ese funcionario decente, ese carabinero decente, porque el que se mete al agua para sacar a una mujer cuando se la está llevando el río es un carabinero. Cuando tienen que ir a rescatar a una persona que está en el desierto también es alguien de la Fuerza Aérea. Por favor. Pancho y diputado Venegas. Pancho, muy breve, por favor. Muy cortito. Algo que dice el diputado Romero acá es fundamental. Las Fuerzas Armadas no tienen color político. Las Fuerzas Armadas no le pertenecen a un sector político. Las Fuerzas Armadas son de todos y cada uno de los chilenos que consideran que son fundamentales para la defensa de la soberanía. Y querer a las Fuerzas Armadas en esta pasada implica ser duro. E implica ser duro con aquellos delincuentes que están traficando arriba de aviones institucionales. Entonces, primer elemento, esto es particularmente grave, acá no hay que hacerse los tontos, acá hay que poner mano dura y acá necesitamos una investigación a fondo porque estos elementos podridos hay que sacarlos a patadas de la institución. Listo. Segundo elemento, que quizá es el más importante, esto es de competencia de tribunales ordinarios. Esto es de competencia de tribunales orales en lo penal. Esto es competencia del Ministerio Público. Que el presidente de la República, como un cabro chico, inoperante que es habitualmente, le quiera dar instrucciones al comandante en jefe de la FACH, es porque no tiene idea dónde está parado. Pero el presidente ya no lo vamos a hacer entender. Dame un segundo solo para hacer el punto. El presidente ya es lo que es. Le quedan 6 meses, listo, esperemos. Presidente, guarde silencio, guarde silencio. Pero acá lo importante es que la Corte de Apelaciones de Antofagasta va a tener un juicio de competencia y va a determinar si es la Fiscalía de Aviación o si es el Ministerio Público el que lleva adelante la institucionalidad. Cierro esto. Te lo digo aquí y ahora. La Corte de Apelaciones y la Corte Suprema va a ratificar que la competencia es del Ministerio Público y de los tribunales ordinarios. Entonces, presidente, quédese callado, no meta las patas, póngase a ver anime y todos felices. Ya, muchachos, se me ha pasado volando el capítulo del día de hoy. Voy a saludar a mis auspiciadores. Ya a la vuelta, póngame por favor en la verdad porque tengo un invitado que nos encanta a todos y estoy muy contento que esté acá. Hace un frío afuera, pero el profe vino igual. Gobierno reitera que no ha habido comunicación oficial de Estados Unidos por eventuales aranceles al cobre. ¿Qué más tenemos? Cobre alcanzó precio histórico de venta tras anuncio de Trump a los aranceles. Claro, empezaron a estoquearse antes que suban el arancel.